Así veo las cosas. De entrada te digo, yo no quiero reyes aquí en los Estados Unidos. Yo me vine de México precisamente antes de que hubiera democracia en ese país para no vivir en un país, en una nación donde no te dejan decir cosas, donde hay represión, donde sencillamente no se puede vivir libremente. Y entonces, este fin de semana hay miles de protestas, iba a decir cientos, no, pero hay miles de protestas en todos los Estados Unidos que se llaman protestas No King, protestas en contra del rey. Es una forma de decirlo, por supuesto. De lo que están diciendo es, no queremos que Donald Trump acumule tanto poder como si fuera un rey. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Vamos a hablar brevemente sobre la guerra. Lo único que hay que saber es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido 10 días más su prohibición de atacar sitios petrolíferos o refinerías dentro de Irán para que haya algún tipo de negociación. Pakistán está siendo utilizado como un intermediario. Estados Unidos envía información a Pakistán, Irán hace lo mismo con Pakistán y se están poniendo de acuerdo. 10 días más en donde no va a haber ataques a refinerías o sitios petrolíferos, pero sí continúan los ataques y por lo tanto vas a estar viendo en todos lados bombardeos de Israel y de los Estados Unidos en Irán y de Irán en los países vecinos. Así que digamos que eso es lo más importante en la guerra. Una contradicción del presidente Donald Trump que dice que va a seguir atacando y luego que no va a seguir atacando, luego que le había dado 5 días a Irán, ahora son 10. En fin, habla tanto el presidente que hasta él mismo se contradice. Lo importante es que hay una bajísima posibilidad de negociación diplomática y eso es lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Pakistán. Pero vamos a comenzar con el lío tremendo que hay en los aeropuertos de los Estados Unidos y toda la pelea sobre quién le va a pagar a estos agentes de TSA, que son los agentes de esta agencia de transporte que nos atienden constantemente cuando vamos a los aeropuertos. Hay cerca de 50,000 agentes en todos los Estados Unidos. 500 de ellos han renunciado porque no pueden seguir 42 días sin que les paguen. No les estaban pagando porque los demócratas y los republicanos no se ponen de acuerdo. No les querían pagar por distintas razones. Y no les querían pagar porque los demócratas quieren cambios en otra cosa, quieren cambios en ICE, no quieren financiar ICE, y entonces estaban bloqueando estos pagos. Y los republicanos tampoco querían pagarles porque antes de aprobarlo querían otra cosa, una propuesta de ley que se llama el SAVE Act, que no tiene nada que ver. Entonces, demócratas tenían que ver con ICE, los republicanos tenían que ver con SAVE Act, y quienes pagaban los platos rotos, todavía siguen pagando los platos rotos, son los agentes de TSA. Muy bien. Las cosas empezaron a cambiar un poquito ayer por la tarde, cuando el presidente de los Estados Unidos, frustrado, porque no hay ningún tipo de movimiento, dijo que él le iba a pagar, que iba a sacar un fondo de emergencia del gobierno federal y que él le iba a pagar a estos 50,000 empleados de TSA, de los aeropuertos. La primera pregunta es, señor Trump, si iba a hacer esto, ¿por qué no lo hizo hace 42 días? Esa es la primera pregunta. Pero el caso es que hubo un poquito de movimiento porque por fin los agentes iban a tener una salida. Así que todo comenzó con este movimiento del presidente Donald Trump. Luego de eso, en el Senado, a muy tarde, estoy casi seguro que ninguno de ustedes lo estuvo viendo, yo tampoco, muy tarde, los senadores se pusieron de acuerdo para autorizar finalmente un presupuesto para los agentes de TSA, es decir, los agentes de los aeropuertos, para los empleados de FEMA, que es esta agencia de emergencias en los Estados Unidos, que por cierto le ha quitado mucho presupuesto e importancia el presidente Donald Trump, y para la Guardia Costera. O sea, el Senado aprobó dinero para TSA, para FEMA y para la Guardia Costera. Y luego empezó la bronca, porque acuérdense, aquí en los Estados Unidos es un sistema en donde ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, tienen que aprobarlo. Pero bueno, el caso es que los senadores tomaron ya el primer paso y se vislumbraba alguna posibilidad de negociación. Chuck Schumer, el senador demócrata, el líder de la minoría en el Senado, dijo lo siguiente. This long overdue agreement funds TSA, the Coast Guard, FEMA, CISA, strengthens security at the border and at ports of entry, and keeps Americans safe. This could have been accomplished weeks ago if Republicans hadn't stood in the way. Democrats held firm in our opposition that Donald Trump's rogue and deadly militia should not get more funding without serious reforms, and we will continue to fight for those reforms. I'm very proud of our Democratic caucus. Throughout it all, Senate Democrats stood united, no wavering, no backing down.
We held the line. ¿Por qué no hicieron esto antes? Yo creo que esa es la pregunta. Primero, al presidente Donald Trump, si le iba a dar dinero de emergencia a los agentes, ¿por qué no se los dio hace 42 días? Y a los demócratas también, ¿por qué no hicieron esto antes? ¿Por qué no votaron a favor de darle dinero a la gente de TSA antes? Y a los republicanos también, ¿por qué no hicieron esta votación antes? ¿Qué ganan los demócratas con todo esto? No está muy claro, porque los demócratas querían de alguna forma bloquear o cambiar ICE, no lo lograron. Los republicanos querían el SAFE Act, una legislación que tiene que ver con la forma de votación y restricciones a la forma de votación. Tampoco lo lograron. O sea, nadie logró nada, absolutamente nada. Ni el presidente, ni los demócratas, ni los republicanos. Y quienes fueron afectados son los agentes de TSA. Es un proceso totalmente largo, e incluso si en el Congreso se pusieran de acuerdo, si se pusieran de acuerdo, todavía pasarían días o semanas para que todo llegara a la normalidad. Pero aquí esta es una de estas batallas absurdas, perdidas, que vemos aquí en los Estados Unidos, en donde nuestros políticos nos fallan. Nadie ganó nada, absolutamente nada en todo esto. Y las consecuencias son estas. Te voy a presentar un video, está puesto en cámara rápida para que te des cuenta lo que están sufriendo los pasajeros que quieren salir del aeropuerto de Baltimore. Pero yo digo Baltimore, y pude haber dicho Atlanta, o pude haber dicho Houston, o pude haber dicho La Guardia. Estas son las larguísimas filas que hay que enfrentar en los aeropuertos de los Estados Unidos, y esto a mí me está mareando. Les voy a decir por qué. Porque esta noche tengo que tomar un vuelo, y no sé si yo voy a estar en una de esas filas, y estamos en la casa calculando. Bueno, generalmente llegamos como 2 horas antes si hay que checar maletas. Y entonces ahora estamos calculando llegar 3 horas antes, pero después de ver esto, a lo mejor llego a la casa y decimos, quizás necesitamos 4 horas antes. Y ayer estaba escuchando en NPR a un pobre pasajero que llevaba 5 horas, llegó su vuelo era a las 7 de la mañana en La Guardia, llegó a las 2 de la mañana y perdió el vuelo todavía. Entonces, a pesar de que en el Congreso y en el Senado hay movimientos, a pesar de que el presidente Donald Trump también hizo algo al respecto, las consecuencias para que esto se normalice van a ser a muy, muy largo plazo. Y los pasajeros están frustrados, como estos cuyas entrevistas están aquí. Esto afecta a todo el mundo. Es ridículo. Uno pensaría que tendrían los sistemas implementados cuando este tipo de financiación está aquí. O sea, que lo financien un par de meses mientras lo resuelven de forma legislativa. Esto es una locura. Estos son los trabajos de la gente. Este es el sustento de la gente y ya sabes, tienen que hacerlo mejor. Es una locura hacer ese tipo de política de esta forma. Los políticos parece que se están bloqueando sin darse cuenta las terribles consecuencias para los pasajeros y para la gente que finalmente vota por ellos. Muy bien, hay información importante sobre las sobrevivientes de los casos de abuso sexual del tema de Jeffrey Epstein. Por supuesto, estamos hablando de una red terrible de tráfico humano, de tráfico sexual. Y el Congreso de los Estados Unidos, a lo mejor te acuerdas, aprobó hace ya varias semanas el que se dieran a conocer todos los documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein. Muchos de estos documentos estaban redactados, ponían con un plumón negro lo que no querían que se diera a conocer, y el Departamento de Justicia sacó millones de páginas de documentos donde aparecen cientos de nombres. Bueno, el problema es que no quitaron los nombres de algunas de las víctimas. No quitaron los nombres de algunas mujeres sobrevivientes de estos casos de abuso sexual. Y ahora muchas de esas mujeres están enojadísimas, con toda razón, y están demandando a 2 entidades. Al Departamento de Justicia por haber dado a conocer estos documentos sin quitarle sus nombres, y a Google, donde este tipo de documentos se dieron a conocer. Entonces, lo que ellos dicen, estamos siendo revictimizadas, primero por Jeffrey Epstein y el grupo de hombres que abusó sexualmente de ellas, y ahora, una vez más, porque sus nombres, que hasta el momento habían sido secretos, fueron divulgados a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así que esa es la batalla que se está realizando en estos momentos sobre el caso de Jeffrey Epstein. Hace poco, aquí en los Estados Unidos, le quitaron las licencias de conducir a 17,000 camioneros, 17,000 choferes de camiones aquí en los Estados Unidos, y lo hicieron supuestamente porque no hablan inglés o no hablan bien el inglés. Y al secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, le pareció que era muy buena idea quitarles
esas licencias a estos camioneros que tienen una función esencial aquí en los Estados Unidos. Muchos de ellos son hispanos, muchos de ellos cruzan desde la frontera de México hacia los Estados Unidos y recorren todos los Estados Unidos. Es uno de los trabajos más peligrosos y difíciles que hay en este país y les han quitado sus licencias. Al secretario del Transporte le parece bien. That's a really good point. The problem is that our states are the ones that issue these licenses. So with commercial driver's licenses, we do have some federal control. But again, we have thousands of people who can't speak the language, long-standing rule, and it's a safety issue, right? If you can't understand road signs, if you can't communicate with law enforcement when you're pulled over and communicate what's on your rig, huge problem. But the last administration, Mr. President, they let truck driving schools self-certify that they were qualified to train truck drivers. And so this is like the Leering Center. So you pay $800 and you get a certificate that you passed a CDL driving school. And again, they have no skills. They don't have the knowledge. They don't have the skills. They haven't gone through any of the testing. And then they get licenses, and they're killing Americans on our roads. So it's remarkable the rot that the last administration allowed to take place. We are ending that, and I need partnership with our states. Even California started to come on board. Even Gavin has started to play ball with us. Este es un debate interesante. El secretario asegura que algunos de estos choferes han matado a ciudadanos de los Estados Unidos. La verdad, nosotros aquí en las noticias no vemos eso. No vemos que lo que está diciendo el secretario del Transporte sea exactamente cierto. Es verdad, hay algunas veces que hay accidentes, pero la mayor parte de estos choferes, de estos camioneros, hacen bien su trabajo y es un trabajo esencial. Eso por una parte. Otro argumento es que si le quitas 17,000 licencias a los camioneros, ¿qué pasa con los turistas que llegan a los Estados Unidos y no hablan bien el inglés? ¿Tampoco se les va a permitir rentar un auto en los aeropuertos? Porque es el mismo argumento. Si le quitas las licencias o el permiso de manejar a los camioneros, se los vamos a quitar a los turistas que llegan a los Estados Unidos y que no pasan una prueba de inglés. Son las contradicciones que vemos en las leyes aquí en los Estados Unidos. Al principio de este programa hablábamos sobre la guerra se está extendiendo. El presidente hablaba de semanas y ya vamos a pasar el mes de la guerra y eso no acaba por resolverse porque los iraníes han encontrado una debilidad por parte de los Estados Unidos. Dos debilidades. La primera, los drones. Estados Unidos jamás se imaginó que tendría que enfrentarse a cientos de drones, no solo en contra de sus instalaciones, sino en todos los vecinos. Y son drones muy baratos, cuestan algunos miles de dólares. El problema es que para que esos drones sean destruidos cuando van volando, necesitan cohetes muchísimo más caros. Estados Unidos no estaba preparado por eso y Estados Unidos tampoco estaba preparado para este movimiento estratégico de los iraníes que han cerrado el estrecho de Hormuz. Y al cerrar el estrecho de Hormuz, no pasan, lo hemos dicho tantas veces, no pasan los buques tanqueros, no pasa el petróleo, sube el precio de la gasolina y está subiendo el precio de la gasolina en todos lados. Tú y yo nos hemos dado cuenta de eso. Ahora bien, la mala noticia para ti y para mí es que todo lo que se mueve va a tener consecuencias. Aquí tenemos cuánto tú y yo vamos a pagar dentro de unos meses más en algunos de los artículos de primera necesidad. Vegetales, vamos a pagar 6% más de lo que estamos pagando ahora. La carne, 8%. Pan y cereales, 10%. Esto es lo que va a aumentar, esto es lo que se llama inflación. Esto no necesitamos que lleguen gente del gobierno de los Estados Unidos a decirnos exactamente cuánto es la inflación, cuando nos damos cuenta que de acuerdo, no me estoy inventando las cifras, son del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El propio Departamento de Agricultura, es decir, el propio Departamento de Agricultura del presidente Donald Trump está diciendo esta información y Trump sigue insistiendo en que no hay inflación. La inflación está ahí, en la carne, en los vegetales, en el pan, y lo vamos a seguir sufriendo durante los próximos días. El avión de Air Canada que sufrió un terrible accidente cuando chocó en el aeropuerto de La Guardia, había 72 pasajeros, 2 personas murieron, el piloto y el copiloto. Y tenemos imágenes de las ceremonias de repatriación de los cuerpos de estos 2 jóvenes, el piloto y el copiloto de Air Canada. Había 40 heridos. La última información que tengo, si mal no recuerdo, es que 4 personas estaban todavía en los hospitales y así es como los están despidiendo. El avión, la investigación, por supuesto, continúa. Ese es el
camión de bomberos, y así es como quedó el avión de Air Canada. Yo me estaba preguntando por qué la punta del avión quedó levantada, hasta que acabo de leer un reportaje muy interesante que decía que, acuérdense, había piloto, copiloto y 2 asistentes de vuelo. Una de las asistentes de vuelo increíblemente salió con su silla, quedó amarrada al cinturón y no le pasó nada. La otra también sobrevivió, pero después del accidente, los pasajeros que estaban dentro de ese avión se fueron a la parte de atrás del avión para poder salir por las salidas de emergencia. No había asistentes de vuelo que les dijera qué hacer, e increíblemente, por el peso de los pasajeros que se fueron a la parte de atrás del avión, la punta del avión se levantó y por eso lo vemos así. No es que hubiera quedado así después del accidente, sino que estaba tocando la pista de aterrizaje, los pasajeros se fueron a la parte de atrás y quedó levantada la punta. Como periodista, tengo toda la empatía y solidaridad con Savannah Guthrie. Savannah Guthrie es una de las principales periodistas que hay en los Estados Unidos. Lleva años trabajando en el Today Show, en la cadena NBC. Hace 6 semanas secuestraron, todos suponemos, a su madre, Nancy, de 84 años de edad. Y no hay manera de regresar a la normalidad después de algo así, particularmente cuando sospechas o tienes la esperanza de que tu madre siga viva todavía. Ayer escuchábamos una entrevista de Savannah Guthrie preguntándose si por su propia fama habían tratado de secuestrar o secuestraron a su madre. Y ahora la vida no puede regresar a la normalidad y la idea es que Savannah Guthrie regresara a trabajar al Today Show dentro de 2 semanas aproximadamente. Y Savannah lo que está diciendo es que, claro, tiene ganas de regresar a trabajar, pero ¿cómo regresa alguien a trabajar en un programa donde la alegría debe prevalecer, donde estás enviando un mensaje positivo y de pronto tú tienes un peso gigantesco al estar pensando en tu madre? Mejor no lo digo yo, lo dice ella. So how about coming back? I know everyone's wondering. So it's hard to imagine doing it because it's such a place of joy and lightness, and I can't come back and try to be something that I'm not. But I can't not come back because it's my family. I think it's part of my purpose right now. I want to smile. And when I do, it will be real. And my joy will be my protest. My joy will be my answer. Wow, qué decisión tan complicada. Claro que quiere regresar, es una gran periodista, hace un trabajo extraordinario. La pregunta es cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Esas son precisamente las preguntas que tiene en este momento Savannah Guthrie. Este fin de semana va a haber miles de marchas en todos los Estados Unidos en protesta por la acumulación del poder por parte del presidente de los Estados Unidos. Y se llama eufemísticamente No Kings, es decir, no queremos reyes aquí en los Estados Unidos. Y hay marchas donde tú te metas, te vas a dar cuenta que hay algún tipo de marcha o protesta en contra de la acumulación del poder por parte del presidente de los Estados Unidos. Para hablarnos de todo esto, hemos invitado a Maribel Hernández. Ella es directora nacional de estrategia para la comunidad migrante de ACLU. Maribel, gracias por estar aquí. ¿Qué esperas en estas protestas? ¿Por qué hay que salir a marchar? Sí, Jorge, gracias por tenerme aquí. Bueno, es muy importante manifestarnos, es muy importante alzar la voz, sobre todo en este momento en el cual vemos cómo esta administración está realmente actuando como si fueran un rey, como si fueran autócratas. No quieren rendir cuentas al pueblo. La manifestación lo que dice es que no estamos de acuerdo con sus acciones y que este gobierno aquí en los Estados Unidos es por el pueblo y para el pueblo. ¿Tú crees que estamos ya en una dictadura o camino a una dictadura? ¿Esa es tu preocupación? Bueno, realmente lo que hemos visto durante esta administración, Jorge, es una administración que no le importa lo que el pueblo diga, que realmente solamente están poniendo sus intereses por enfrente de las necesidades de la población. Por ejemplo, en ese momento vemos el costo de vida que está aumentando. Vemos agentes federales armados en las escuelas, en los hospitales, hasta en los aeropuertos ahora. Así que sí vemos una administración que realmente está diciendo, no me importa lo que ustedes digan, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero es importante que la gente sepa que el poder del pueblo es mucho más fuerte que la gente en el poder. Ok,
He estado, durante los últimos meses, he estado viajando a los Estados Unidos, he estado en Washington, en Minnesota, en California. Y Maribel, yo siento mucho miedo de los inmigrantes. Hay gente que me tocó entrevistar en Minneapolis, gente que llevaba 2 meses encerrada sencillamente porque no se querían enfrentar con ICE. Vamos a suponer que haya muchos inmigrantes que nos están escuchando ahora y que quieren salir a manifestarse y a protestar, pero tienen miedo, Maribel, tienen miedo de que la migra, de que ICE vaya a aparecerse por ahí, que se los vaya a llevar. ¿Qué hacen? Sí, Jorge, yo te puedo decir que ese miedo es un miedo fundado, porque realmente yo soy inmigrante, yo vine de México, ahora ya soy ciudadana, pero tengo mucha familia que es afectada también por esto. Entonces, queremos primero que nada que la gente que sepa que tiene miedo en este momento, que sepa que no están solos y que por eso la gente que tenemos el privilegio de alzar nuestra voz, lo vamos a hacer, número 1. Número 2, también es algo muy importante recalcar que los gobiernos que quieren ser autócratas, ¿qué es lo que hacen? Utilizan, de hecho, el miedo para reprimir a la población, para mantenernos callados. No lo vamos a dejar. Pero para aquellas personas que están decidiendo, voy o no voy, esta es una decisión individual. Por favor, vean cuál es el riesgo para ustedes y que sepan que hay muchas formas de involucrarse con este movimiento, ya sea manifestando, como mañana, pero también pueden tomar el teléfono y hablar a sus representantes y decir que no están de acuerdo con esas políticas. También se pueden organizar como comunidad para protegerse los unos a los otros. Entonces, que sepan que el miedo lo entiendo que es fundado, que estamos aquí con ustedes y por favor tomen la decisión que sea correcta para ustedes. En la página de internet nokings.org tenemos entrenamientos en español para ayudarle a la gente a balancear ese riesgo y saber sus derechos para que tomen la decisión que sea mejor para ustedes. Entonces la página es nokings.org. Sí. ¿Tú crees que esto le importa al presidente de los Estados Unidos? Él seguramente va a decir que no, pero ¿tiene algún impacto, tiene algún efecto? Estaba viendo las últimas encuestas del posible voto latino respecto a la aprobación o no de la presidencia de Donald Trump. Ya ha caído desde el 40 y tantos % que obtuvo en las pasadas elecciones. ¿Tú crees que menos latinos están apoyando a Trump que antes? Pues lo vemos, como dices tú, en las encuestas. Las encuestas claramente dicen que la aprobación para este presidente es bajísima y sabemos que a este presidente le importa la aprobación, le importa lo que la gente diga de él y por lo tanto es importante salir y alzar la voz, porque lo hemos visto este último año. Cuando nos hemos manifestado, en octubre tuvimos 7 millones de personas, las grandes manifestaciones más grandes de la historia. En junio tuvimos millones de personas también manifestándose y hemos visto que cuando nos manifestamos, esta administración se retrae de algunas de sus políticas crueles. Por ejemplo, hemos visto que primero desplegaron agentes federales por todo el país y esos se están retactando un poco a poco. Y también hemos visto en este momento, por ejemplo, estamos viendo cómo, aunque este gobierno quería más y más dinero para inmigración, más y más dinero para la patrulla fronteriza, los representantes, los congresistas están diciendo no te vamos a dar ese dinero. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos casi cerquísima de un acuerdo en el cual no se les va a dar más dinero para esa crueldad. Así que sí hace efecto, sí tiene un impacto y por lo tanto no hay que quedarnos callados. Maribel, ya que estás aquí, quiero preguntarte, no es el tema, pero creo que nos afecta a todos. Quiero saber cómo reaccionaste ante las acusaciones que se le hicieron de violación y abuso sexual a César Chávez, la muy valiente, increíble reacción de Dolores Huerta, y cómo lidiamos con este tema dentro de la comunidad latina. Jorge, ese no es un tema que nosotros como ACLU llevamos, así que no puedo dar una contestación a eso. Te lo agradezco, perfecto. Maribel, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué en las marchas? Bueno, yo te voy a decir que yo soy, como ya lo dije, persona inmigrante. Yo vine de aquí a los 13 años de México. Yo fui indocumentada. Mi familia es afectada por eso, pero realmente todos somos afectados, seamos o no ciudadanos, seamos o no inmigrantes, porque las políticas de este gobierno nos están afectando a todos. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos interesa este país. ¿Por qué hacemos esto? Porque amamos a nuestra comunidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque las libertades civiles no se defienden solas. Necesitamos nosotros alzar nuestra voz para defender nuestras libertades. Maribel, gracias. Maribel Hernández, directora nacional de estrategia para la comunidad migrante de ACLU. Gracias, Maribel. Gracias, Jorge, que estés bien. Gracias. Y ahora sí tenemos maravillosas noticias aquí en Así Veo las Cosas.
Maite Interiano, una de las conductoras de este programa, acaba de dar a luz a su segunda hija y la niña es preciosa, es maravillosa. Déjenme enseñarles la fotografía. Están viendo a Camille, quien lleva apenas unas horas de nacida, con una cara maravillosa, preciosa es esta niña. Y Camille, con su hermana mayor, Nuar, en la siguiente fotografía, es una postal maravillosa de esta familia. Y ahora ahí aparece, por supuesto, Maite Interiano, su esposo Anuar, Camille y Nuar. Maravillosa familia. Yo no sé cómo se ven tan bien después de haber pasado unas horas súper intensas. Así que muchas felicidades, Maite. Te estamos extrañando. Felicidades por esto. Felicidades, Camille, Nuar y Anuar. Increíble familia. Muy bien, nos vamos a nuestra entrevista. Tenemos una entrevista con Chuy García, el congresista de Chicago, quien ha anunciado su retiro y que dejará su puesto en noviembre. Pero quiero hacer una aclaración. Esta entrevista con Chuy García la hice antes de que el asunto de los agentes de TSA llegara al Congreso de los Estados Unidos. Así veo las cosas. El congresista Chuy García de Chicago se va. Todavía le quedan varios meses en el Congreso, pero eventualmente se va y me parece que es muy interesante entender lo que ha logrado hasta el momento y las cosas que quedan pendientes. Así que, Chuy García, gracias por estar una vez más aquí en el programa. Un placer acompañarlo, Jorge. Gracias, congresista. Usted va a estar en el Congreso hasta el mes de noviembre y luego lo deja. ¿Está pensando en su legado? ¿Se gobierna de una forma distinta ahora que al saber que se va? Bueno, vivimos en momentos extraordinarios y parece que ha sido el caso desde que yo llegué por la primera presidencia de Donald Trump y su postura con respecto al tema migratorio y toda su política xenofóbica. Y por otro lado, vivimos los días de la pandemia, el año más de la pandemia y todos los retos que eso trajo. Aprobamos leyes históricas que buscaban renovar la infraestructura y el bienestar de la nación, pero ahora en este periodo volvemos a la segunda presidencia de Trump, que nuevamente se distingue por los ataques en contra de los inmigrantes y por supuesto el despliegue del uso de agentes de ICE y de CBP en nuestras comunidades, mientras el Congreso continúa con la inhabilidad de pasar una reforma migratoria. Es la frustración más grande, pero a la misma vez vivimos en un periodo donde no tiene comparación ni precedentes en la historia moderna. Claro, o sea que deja eso pendiente, congresista, el tema de los inmigrantes. ¿Cree que para los inmigrantes hoy es mucho más difícil vivir en los Estados Unidos que cuando usted fue elegido para el Congreso? Sin duda alguna, durante el periodo antes de que se eligiera el presidente Joe Biden, hablábamos de la reforma migratoria. Se hacían propuestas que tenían el apoyo de ambos partidos políticos. Ahora ese no es ni el caso. Esto va a requerir un cambio en la Cámara de Representantes, probablemente en el Senado también, y que los demócratas ganen la Casa Blanca para que pueda haber el espacio de retornar a un diálogo verdadero y que haya cooperación bipartidista para apoyar y a lograr una reforma migratoria. Lamentablemente, este es el 40 aniversario de la última ley de reforma migratoria modesta que se logró cuando Ronald Reagan en el 1986 fue presidente. Claro, 3 millones de personas fueron legalizadas y desde entonces no ha existido absolutamente nada. Quiero hablar un poco sobre los latinos, pero antes tengo varios temas pendientes. Congresista, estaba viendo el caos que hay en los aeropuertos. En Houston las esperas son de 4 horas, en Atlanta 2 o 3. ¿Cómo está Chicago y qué se puede hacer para solucionar esto? Uno de los aeropuertos de Chicago también vive esta realidad, el despliegue de los agentes de ICE al aeropuerto, ni tratan la cuestión de seguridad
ni solucionan las largas líneas de espera para los viajeros. Y así como el despliegue de los agentes el año pasado a la ciudad de Chicago y otras ciudades no nos trajo más seguridad, ese sigue siendo la realidad en los aeropuertos. Hay que reconocer que todo esto es debido al hecho de que el presidente ha rehusado negociar unas reformas a ICE y aprobar un proyecto de ley que garantizaría y restauraría el pago de los agentes de seguridad en los aeropuertos, conocidos por sus siglas en inglés como TSA. ¿Qué le parece ver agentes de ICE en los aeropuertos? Muy mal. No juegan ningún papel productivo, ni pueden reducir las líneas de espera. Están allí intimidando a la gente, especialmente de origen latino, de origen inmigrante, y es muy evidente por los reportajes en las noticias que no tienen ningún papel productivo. Es otras señas de esta administración de querer intimidar a las personas de origen inmigrante, y lo que más temo de todo esto es que puede ser un ensayo para el despliegue de estos agentes en las elecciones generales de noviembre este año. Y por ello hay que estar en muy, muy alta alerta que esto no se convierta en una realidad. Congresista, ¿hasta dónde está usted dispuesto a ir? Hay gente que dice que ICE debe desaparecer. ¿Cuál es su posición? ¿Debe desaparecer ICE? Hay que desmantelar a esta agencia, las violaciones de la Constitución, de las leyes, el atropellaje que ha habido de los derechos de los inmigrantes y de otros ciudadanos, los asesinatos de ciudadanos americanos es el colmo. Han cometido atrocidades, han violado la ley, han intimidado, no hay comparación. Por eso hay que abolir a esta agencia y reconstruirla de una forma donde se respete la ley y la gente sea tratada con dignidad. Congresista, quiero preguntarle sobre la guerra. Obviamente, cuando estamos en guerra, nadie quiere ir en contra de su propio país, pero se le puede creer al presidente de los Estados Unidos cuando dice dos cosas. Una, que había una amenaza inminente contra los Estados Unidos, y dos, que está negociando con Irán cuando Irán dice que eso no es cierto. ¿Cómo le cree usted al presidente Trump cuando dice esto? No se lo creo. Se ha actuado de una forma totalmente irresponsable, con costos muy severos para el pueblo estadounidense y para el resto del mundo. El presidente tuvo la responsabilidad no solo de avisar al Congreso, sino que al pueblo norteamericano de la amenaza que existía, si es que existía, y de lo que estaba en riesgo si no se actuaba. En mi forma de ver las cosas, esta es una guerra ilegal. No está bien pensada, no se buscó preparar al pueblo ni al Congreso, y ahora temo que va a haber consecuencias para la nación con el resto de las naciones en la tierra por muchos años en el futuro, y que nuestros hijos y nuestros nietos son quienes van a pagar el cobro, todo lo que esto nos va a costar en el futuro. Está dañando nuestra reputación y nuestra habilidad de formar alianzas con otras naciones en el futuro. Congresista, el presidente insiste en que los efectos económicos negativos en los Estados Unidos, es decir, el aumento en la inflación y el aumento en la gasolina, que es solo temporal y que pronto, después de que termine la guerra, va a bajar. ¿Cree usted que va a ocurrir esto? No lo creo. El presidente tuvo la oportunidad de lidiar con el costo de la vida, el costo del pan, de la carne, de muchas otras cosas, de la renta, el costo de la vida, y no lo hizo durante su primer año en su segundo mandato. Por eso no tengo ninguna confianza de que esto va a cambiar, y temo, como lo han expresado los líderes de muchas otras naciones, que el costo de esta guerra irresponsable va a seguir siendo pagado por mucho tiempo. Hemos visto el estallo del costo
de muchas cosas básicas para el pueblo. El galón del gas en Chicago está a $4.50 mínimamente y las familias están absorbiendo todo el dolor de tratar de lidiar con el alto costo de la vida y la inhabilidad de tener acceso a cosas muy sencillas como el cuidado de salud. Congresista, ahora que se va, quizás puede hablar con un poquito más de libertad sobre algunas de las críticas o las cosas que puede cambiar dentro de su partido. Donald Trump en las pasadas elecciones obtuvo más del 40% del voto. El número el porcentaje de latinos que votaron por los demócratas bajó. ¿Hicieron algo mal ustedes? ¿O era este factor Trump que la gente creía que su economía iba a mejorar y que por eso votaron por él? ¿Qué autocrítica hace a su partido? ¿Qué debieron haber hecho distinto, congresista? Creo que mi partido fue tímido en tratar las cosas fundamentales que el pueblo necesita. El costo de la vida, no ser audaces en la utilización del poder para efectuar leyes que no pudieran ser cambiadas, violadas por esta administración, la utilización del Ejecutivo para haber aprobado leyes de reforma migratoria, por ejemplo, no hubieran creado la crisis que vimos en la frontera durante los últimos 3 años y a la misma vez pudiéramos haber tomado acciones concretas y audaces para mejorar la salud del pueblo, lograr reforma migratoria e invertir en proyectos de infraestructura que hubieran empleado con buen pago a miles y millones de personas en nuestro país. Eso hubiese dado más confianza al pueblo de que nuestro partido estaba de su lado. Son lecciones muy costosas, pero ojalá que estemos aprendiendo y si los demócratas ganan una mayoría en la Cámara, quizás en el Senado, estemos dispuestos a actuar con claridad y audacia. ¿Usted cree que hay algunos latinos que se sienten arrepentidos de votar por Donald Trump y que las cosas van a mejorar para ustedes en noviembre? Sin duda alguna, muchos latinos se han arrepentido. Lo vimos en las elecciones especiales en Texas, lo vimos muy recientemente, hace solo algunos días en el estado de la Florida y en casi todas las elecciones especiales que han habido para puestos legislativos durante los últimos 3 meses han ganado los demócratas en distritos que votaron a favor de Donald Trump por márgenes muy grandes. Así es que hay un cambio dramático que está ocurriendo, pero el pueblo solamente va a votar por los demócratas si demostramos una agenda que avance el interés de la gente trabajadora, de familias, de los inmigrantes y que tenga audacia y demuestre que estamos listos para liderar de una nueva manera. Congresista, como periodista le tengo que hacer esta pregunta. Después de que usted anunció su retiro, sus críticos lo acusan de haber beneficiado a su jefa de gabinete, Patti García, para que ella se quedara con su puesto. Ante estas críticas, ¿cuál ha sido su respuesta? La decisión de retirarme durante este tiempo, durante este periodo tan difícil, fue muy personal. Tuvo que ver con mi salud, tuvo que ver con la salud de mi familia y con el hecho de que mi esposa y yo acabamos de adoptar a un nieto de 8 años. La decisión fue abrupta, fue muy difícil, fue con muy poco tiempo. Acepto las críticas que hacen los que han criticado sobre el proceso. Fue algo muy inesperado, muy difícil y muy personal, pero a la misma vez tengo toda la confianza de que Patti García es una candidata sólida, tiene una larga trayectoria de servicio público en el distrito, está lista para asumir el cargo empezando el primer día. Ella no necesitará entrenamiento y a la gente que quiere conocer más sobre lo que acontece
hablen con los residentes y líderes a través de todo el 4º distrito que yo he tenido el privilegio de representar por los últimos 7 más años. Pero entonces, ¿reconoce entonces que el proceso fue injusto para otros candidatos? Reconozco que el proceso fue abrupto, tomo la responsabilidad. Es la información, fueron los hechos que yo tenía con que operar durante ese momento, y cuando mi esposa de 48 años de edad me suplicó que me retirara a la última hora de ese periodo, yo respondí con mi humanidad, con la relación que tenemos, y tuvimos que actuar rápidamente. Yo quisiera que el proceso hubiese sido diferente, pero es la realidad de la vida. Congresista, termino con esto. No quiero meterme mucho ha sugerido usted que hay una cuestión médica por la cual se está retirando. No quiero meterme más allá de lo que debo, pero ¿qué va a hacer cuando se retire? Todavía lo estoy pensando. Voy a seguir siendo un mentor, especialmente para líderes jóvenes. Yo vengo del sector de organizaciones sin fines de lucro. Yo vengo de organizaciones que han luchado por los derechos de los inmigrantes y de familias trabajadoras. Así es que allí está mi lealtad, y estaré involucrado con todas esas causas que avanzan a nuestro pueblo localmente, nacionalmente e internacionalmente también, pero de mi casa. Congresista Chuy García, gracias. Estoy seguro que no va a extrañar esos vuelos constantes de Chicago a Washington. No, aunque no es muy largo. Claro. Así, sí, eso será algo que no le voy a echar menos. Listo. Congresista Chuy García, gracias por hablar con nosotros con tanta honestidad. Chuy García, congresista de Chicago. Gracias. Gracias. Yo lo tengo aquí sus comentarios. Vamos con el primero, que dice lo siguiente: la gente que apoya a Maduro es forzada a hacer declaraciones y manifestaciones. Los amenazan con cárcel si se niegan. Seguramente eso sigue ocurriendo en la dictadura venezolana. Por otra parte, Mercedes Cárdenas nos dijo lo siguiente: buenas tardes, Jorge, totalmente de acuerdo con Adelis Ferro. Adelis Ferro la entrevistamos aquí en el programa hace un día, y ella hablaba sobre la enorme necesidad de que haya una transición democrática en Venezuela, y lo que tenemos actualmente en Venezuela no es una democracia, es la enorme presión internacional y al gobierno de los Estados Unidos que debe ocurrir para que Venezuela se transforme en una democracia sin que estén Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez en el poder. Y Roberto Santiesteban dice lo siguiente: lo increíble es ver a un presidente secuestrado y juzgado por una corte de los Estados Unidos. ¿Dónde está el derecho internacional? Sí, ciertamente, y queremos poner este comentario porque es el otro punto de vista. Se ha hablado mucho sobre la extracción militar, de esta intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, pero hay muchas personas que no están de acuerdo con este tipo de operaciones militares y que no creen que sea correcto que incluso un dictador como él sea sacado por la fuerza. Gracias por estar ahí. Se pueden suscribir con nosotros en Así Veo las Cosas. En tu pantalla, en la parte de abajo, vas a ver un botón, lo aprietas, te suscribes, es gratis, no cuesta nada, y nos ayudas, porque mientras más nos vayas ayudando, va aumentando el número de suscriptores y tenemos cada vez una mayor influencia, un mayor impacto. Y lo más importante es que nos estás contribuyendo, nos estás ayudando a hacer un periodismo independiente. Muchas gracias. Así Veo las Cosas.